Buenas Buenas tardes tardes. a todos. No, mi nombre es Elisa Salas. Estoy un poco con mala señal porque estoy en la sierra de Perú, pero voy a intentar hacer la introducción. ¿Ya? El día de hoy tenemos una presentación del área temática de Papa Semilla a cargo de Jaime Ortego. Él ha sido jefe de la Agencia de Extensión Rural del INTA en Malargüe, en una de las áreas diferenciadas para producción de papa semilla de Argentina. Fue presidente del Instituto de Sanidad y Calidad Agroalimentaria de Mendoza y responsable de la fiscalización de papa semilla en la provincia, en esa misma provincia. Ha sido director de la Estación Experimental del INTA Junín en Mendoza. Es autor y coautor de alrededor de más de 100 trabajos sobre papa semilla y taxonomía de áfidos. Es integrante de misiones de asistencia técnica a países latinoamericanos como Venezuela, Bolivia, Honduras y Chile. Es socio de la LAB desde 1991. Actualmente es el representante de la región 3 del Cono Sur en la Junta Directiva y también está a cargo del área temática de papa semilla e investigador en biogeografía y taxonomía de pulgones. En realidad, esta área temática nos ha dado nuevas oportunidades de trabajo. Acabamos de cumplir un año del seminario que tuvimos en relación al uso de semilla certificada en Europa. Estuvo a cargo de Fernando Alonso y a raíz de eso tenemos un proyecto que se está escribiendo y esperamos presentarlo a Fontagro, que es el proyecto de papa semilla, que es promover la producción y el uso de la papa semilla certificada en Latinoamérica. Entonces, estos foros o estos seminarios no solamente son informativos, sino que la idea también es promover los trabajos colaborativos entre los diferentes investigadores de áreas específicas. Entonces, doy pase a Jaime para que pueda hacer la presentación apropiada de la doctora Adriana Álvarez, quien nos acompaña el día de hoy. Gracias. Bien, Elisa, muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, como bien lo dice Elisa, ya hace, creo que 6 años que venimos trabajando con lo que son áreas temáticas de ALAP. A mí me tocó desde el primer momento conducir o ser referente del tema papa semilla. Y bueno, como dice Elisa, hemos avanzado bastante, no solamente a través de seminarios, sino a través de este proyecto PROSAP que estamos elaborando en un grupo de colaboradores, colegas y amigos. Me tocaba organizar este seminario de hoy. Exactamente hace un año, el 24 de noviembre del año pasado, hicimos ese en el que Fernando Alonso nos ilustró sobre la producción y comercialización de papa semilla en Europa, y hablamos un poco también de epidemiología de virus. Bueno, entonces, pensando un poco en eso, se me ocurrió convocar a la colega y amiga con quien hemos hecho algunos trabajos y hemos dado algunas capacitaciones en Salta, a la doctora Adriana Álvarez, para un seminario que dimos en llamar Producción de papa semilla, el comportamiento de los áfidos vectores es clave en la epidemiología y control de la dispersión de los virus de la papa. La doctora Adriana Álvarez es bióloga, estudió en la Universidad Nacional de Salta, se doctoró en la Universidad de Wageningen, Holanda, hizo su tesis en el laboratorio de entomología, donde estudió los mecanismos de resistencia de las especies de Solanum, ahí se me fue la foto, perdón, de las especies de Solanum a el áfido Mysus persicae. Actualmente se desempeña como profesora asociada en la Facultad de Ciencias Naturales de la Universidad Nacional de Salta, donde dirige el grupo de investigación en interacciones planta-áfido. El objetivo de las investigaciones de este grupo es generar conocimiento sobre las interacciones entre las plantas y estos insectos, los pulgones, y diseñar estrategias alternativas para el control de estos eficientes vectores transmisores de virus de la papa. Su interés científico se ve plasmado en sus publicaciones que versan todas sobre el estudio de diferentes niveles de las interacciones entre plantas y áfidos.
En definitiva, hemos querido resaltar porque creemos que para la producción de papa semilla en casi todos los países que se está haciendo certificación de papa semilla o de alguna manera semilla un tanto informal, una de las grandes preocupaciones son los virus. Y los dos principales virus que afectan a la papa son el virus I de la papa, PBI, y el virus del enrollamiento foliar o PLRB, que son ambos transmitidos por áfidos, ya por pulgones. Y bueno, esa ha sido un poco mi especialidad, la cuestión de campo, pero ahora contamos con la colaboración y los conocimientos de la doctora Álvarez, que tiene más experiencia, el equipo de ella ha hecho más la sintonía fina de todo lo que es la epidemiología en cuanto a comportamiento alimentario o alimenticio de los pulgones, y ya les va a contar ella con qué mecanismos han hecho los estudios, algo bastante interesante, y se sigue avanzando en esa temática con la idea de encontrar herramientas que nos permitan un mejor y más eficiente manejo y control de la dispersión de los virus en el campo. Fundamentalmente de estos dos virus, que son los que más aquejan a la producción de papa semilla. En unos lugares más que en otros, pero en general, en todo el mundo, estos dos virus son los que presentan mayores problemas de control. Así que bueno, los dejo en la palabra y las imágenes de la colega y amiga Adriana Álvarez. Muchas gracias, Jaime. Primero, bueno, gracias por la invitación y bueno, siempre has sido nuestro asesor, afidólogo y colaborador en muchos temas, así que siempre agradecida. Y bueno, vamos a empezar a hablar de lo que más conocemos. Dale. Voy a compartir. Bien. ¿Se ve? Sí, yo veo bien. No sé, si alguien tiene algún problema, que lo comunique. La idea era que pusieran en modo, ¿cómo era? Foco. Bien. Bien, voy a empezar. Buenas tardes, buenas noches. El tema que conversamos con Jaime es obviamente relacionado a la producción de papa y semilla, pero el foco que voy a hacer yo es en mi especialidad, que es sobre el comportamiento de los áfidos vectores, porque obviamente es la clave para la epidemiología y el control de dispersión de los virus de la papa. Primero, por empezar, se sabe que los áfidos son la principal amenaza para la producción de papa semilla, porque son los principales y eficientes transmisores de virus en la papa. Principalmente, como Jaime dijo, tenemos el PBI y el PLRB. Estos virus tienen mecanismos de transmisión diferentes y vamos a hablar un poquito en profundidad sobre estos mecanismos porque es importante conocer para poder combatir estos virus. Pero el PBI es principalmente ¿cuál es la fuente de PBI? Es la papa semilla infectada. También pueden ser otros reservorios de especies de plantas que están alrededor de los cultivos o entre los cultivos que pueden actuar como reservorios si están infectadas, y obviamente eso se potencia con la presencia de los vectores que son principalmente los áfidos. Ese es el principal problema. Y después tenemos el otro virus que es importante, pero está limitado su transmisión a la presencia de los áfidos, sí o sí, que es el PLRB, que es el virus del enrollamiento de la hoja de papa. Ese necesita la presencia del áfido.
Y ahí ven, ahí abajo, ven las dos fotos de Mysus persice y Macrocysfus euphorbia, que son los principales vectores, por su gran eficiencia. Ahora, ¿por qué son tan eficientes? De eso va a tratar la charla. Por empezar, en general los áfidos, la mayoría son generalistas, y es decir que son altamente polífagos. Eso quiere decir que comen muchas familias distintas de plantas, es decir que pueden activar la transmisión de virus desde una especie a otra especie. Y además, sumado a esto, tienen la ventaja para ellos, desventaja para la producción de papa semilla, es que pueden evadir las defensas de la planta y además pueden desarrollar resistencia a los insecticidas, o sea que son complicados. Entonces, veamos qué es una característica principal, diría yo, para que sean los eficientes transmisores de virus, es el aparato bucal del tipo picador-suctor. Acá ven en el áfido este, que es Mysus persice, que tienen el rostro, y en el rostro, o sea, en el labio, en el interior tiene un haz de estiletes, que son las piezas bucales modificadas como pequeñas y largas, flexibles agujas picadoras. Entonces, acá pueden ver hacia la izquierda, la ven en un corte longitudinal, y a la derecha lo ven en corte transversal, acá los estiletes. Entonces, estos, fíjense que los externos, las piezas externas, son 4 piezas, que están las internas encastradas, dejando 2 conductos. Uno es el conducto por donde va el alimento, y el otro por donde baja la saliva. Y los otros 2, esos son los maxilares, que serían la parte interna, desde acá. Y la parte externa serían las piezas mandibulares, que tienen la parte sensible, es decir, las dendritas. Acá en estos canales se ven las dendritas, y actúan de protección y también para detectar los estímulos, porque tienen mecanorreceptores. Entonces, básicamente, esta característica hace que los pulgones sean especialistas en la transmisión de virus. Entonces, ¿cuáles son estos 2 mecanismos de acuerdo a los 2 tipos principales de virus que atacan al cultivo? Por un lado, acá en amarillo, se indican partículas virales del PBI. El PBI es un tipo de virus, de potivirus, que es no persistente. ¿Qué quiere decir eso? Eso hace referencia a que no va a mantenerse en el vector. Es decir, que no va a atravesar ninguna cutícula del vector, no va a entrar a la cavidad del hemocele ni hemolinfa, sino que va a simplemente ser adherido a unos receptores específicos que el pulgón tiene en la punta de los haz de estiletes. Entonces, ahí quedan adheridos, y eso hace que no sea persistente, es decir, que el pulgón, cuando pica una planta y adquiere el virus, por 2 o 4 horas máximo va a tener los virus en su aparato bucal. Y luego, al picar otra planta, los libera y ya queda libre de virus. Es decir, que eso es no persistentes. Y además de corta retención. O sea, tiene que el pulgón va a picar una planta, se va a dispersar como mucho unos cientos de metros nada más, y va a picar otra planta, y es en el momento donde puede inocular. Si no, ya lo pierde. Entonces acá en este esquema ven que acá tenemos la hoja, y en amarillo las partículas virales, que ¿dónde están localizadas? Justamente están localizadas en las células epiteliales y del mesófilo, es decir, que en el parénquima de la planta, no en el haz conductor. Y ustedes saben que los pulgones se alimentan de savia del floema, es decir, que estos virus solamente lo pueden adquirir cuando pican células del mesófilo. Los otros virus
Los otros tipos de virus tienen otro mecanismo y son los que se llaman virus persistentes. Para la papa tenemos el PLRB, que es el de enrollamiento de la hoja de papa. Este va a ser adquirido directamente cuando el pulgón, luego de atravesar todo el mesófilo, llega al haz vascular, al floema, y de ahí va a adquirir las partículas virales. Y esas partículas van a circular por el intestino del pulgón. Y en el intestino van a quedar retenidas y van a atravesar el intestino por endocitosis y se van a alojar en el hemocele y van a ser transportados por la hemolinfa hasta llegar a las glándulas salivares. Y de por vida ese pulgón va a transmitir el virus, es decir, que va a ser un pulgón virulífero, así se dice. Los pulgones no se infectan de virus, sino que los transportan. Y los virus estos no se propagan dentro del pulgón, no se pueden replicar dentro del pulgón, es decir, que son simples vectores. Bien, acá simplemente este esquema es para que veamos el canal alimenticio en la punta de los estiletes, donde figuran los receptores. Entonces, estos receptores, se me corrieron las partículas virales, deberían estar acá adentro. Bueno, estos receptores son los que van a usar, usar los virus para quedar retenidos. Y esto lleva una larga coevolución, virus-insecto, virus-áfido. Eso lo podemos saber porque estos receptores están en el pulgón, pero también se conocen unos elementos componentes colaboradores que son producidos por los virus, es decir, que el virus produce esta proteína para unirse a la cutícula del vector con sus receptores específicos. Eso habla de una coevolución de mucho tiempo, es decir, que es realmente importante y son especiales y específicos para transmitir virus. Y acá, bueno, este sería el otro tipo de transmisión, que lo llamamos virus persistentes, porque, como ya les dije, van a ser adquiridos del floema, entonces ya el pulgón necesita llegar al floema, consumir la savia, y ahí las partículas son retenidas, son incorporadas a la cavidad del pulgón y a la hemolinfa y son transferidas a las glándulas salivares. En las glándulas salivares quedan listas para que cuando el pulgón salive se inocule el virus. Es decir, que todos estos mecanismos son importantes para entender que la presencia de la presencia de áfidos, la actividad de áfidos en un cultivo de papa, y especialmente de papa semilla, es una señal de alerta, porque es el que va a potenciar toda esta alta cantidad de virus que pueda tener un cultivo. Entonces, para empezar un poco a ver las pautas y lo importante de estudiar el comportamiento, empecemos por el comienzo, que es la exploración. O sea, los pulgones, antes de probar la planta, la exploran y ven, primero que pueden darse cuenta de una planta que pueda llegar a ser huésped a través de los ojos, porque pueden ver los colores. Por lo tanto, pueden sospechar que una planta es huésped, entonces van a aterrizar sobre esa planta, si son alados o si no van a caminar y subir a esa planta, y van a hacer una percepción a nivel de cutícula primero. Entonces, esas son las actividades que se llaman exploratorias, antes de la prueba, que involucra los 3 órganos que tienen receptores, que son las antenas. Fíjense, las antenas tienen quimioreceptores, es decir, que pueden recibir los estímulos olfativos. Y cuando ustedes ven un pulgón, cuando está caminando por la planta o no está apoyando su rostro en la planta, van a ver que las antenas están muy activas, porque están justamente
oliendo esa planta. Las hacen para adelante, tocan, las hacen para atrás, pero no las dejan para atrás. Cuando están para atrás están inactivas. Entonces siempre o en movimiento o para adelante. Después tenemos los ojos, que como ya dije, ven los colores de la planta. Y después tenemos las patas. Las patas sienten, también tienen mecanorreceptores y pueden, son los que captan los estímulos táctiles. Entonces, una vez que hacen este análisis exploratorio, los pulgones, si consideran que la planta puede ser aceptable, el próximo paso es la prueba. Y ahí es cuando comienza el riesgo. La exploración lleva pocos minutos. O sea, rápidamente el pulgón sabe si se tiene que ir o si se va a quedar en la planta. Entonces, si se queda, la prueba. Todavía no está seguro. Y si la prueba, por más que no sea el huésped, es decir, no sea la planta de la cual puede comer, al probarla, puede transmitir los virus. Entonces, ese es el grave problema con el tema de los pulgones y las plantas de papa. Porque si bien los más importantes vectores son estos dos, Mysus y Macrocifum, hay 50, creo que es, a ver, lo tengo anotado el número por algún lado, creo, a ver, 53 vectores del virus del PBI. Es decir, que son áfidos que no son específicos ni huéspedes de esa planta, o sea, Solanum tuberosum, y lo mismo la prueban para decidir que se van. Pero la prueban y listo. Si son vectores de PBI, ya inocularon el virus. Y después, para el otro que es más específico, el PLRB, hasta 13 pulgones pueden llegar a ser no tan eficientes, pero si hay mucha población, pueden inocular el PLRB. Bien, entonces, acá llegamos a ya un trabajo que se hizo en el grupo. Este trabajo lo hizo Sabrina Cortés en su tesis doctoral, que está próxima a defenderse, y ya tiene el artículo en preparación, entonces en unos meses va a estar preparado, va a estar disponible. Ella hizo el comportamiento exploratorio y alimenticio del pulgón Mysus persice en parientes silvestres del cultivo de papa. Porque una de lo que consideramos importantes para evitar, entre otras cosas, ¿no? Para evitar la transmisión de virus, es que la planta sea resistente. Porque si una planta resistente es óptima para no propagar el virus. Que sea resistente no quiere decir que sea inmune, es decir, que la resistencia puede ser que lo mismo se infecte la planta, pero lo que pasa es que no se replica en alta tasa ni se mueve. Entonces, las plantas resistentes son las óptimas. Y después tenemos las susceptibles, que obviamente son las peores, y las susceptibles, cuando no expresan síntomas, pero sí se enferman, se infectan, son las peores. Eso es lo que no se recomienda plantar. Plantas que puedan infectarse y no expresen los síntomas. Porque lo mismo el rendimiento va a disminuir con el virus, pero va a ser tarde cuando se den cuenta. Y entonces, bueno, volviendo al tema del trabajo, Sabrina lo que hizo fue hacer, entre otras cosas en su tesis doctoral, lo que hizo fue monitorear 10 minutos, por 10 minutos, pulgones que ella iba poniendo en distintas plantas silvestres que son factibles de cruzar con la papa y que había visto que tenían cierta resistencia a los vectores, a Mysus persice. Entonces ella armó una cámara oscura donde filmó durante 10 minutos, iba colocando un pulgón y lo filmaba y obtenía en el monitor al pulgón. Y eso, acá tengo un dedito de Sabrina, que ven uno de los pulgones, entonces ahí se ve cómo mueve las antenas, no está apoyando el rostro, es decir, que no está probando, y está activamente oliendo la planta y se está yendo de la planta. Lo más probable es que esta sea una planta resistente. Bueno, eso Sabrina lo hizo con muchísimos pulgones, creo que llegó como a 25 o 30 pulgones por cada una de las variedades, y analizó un trabajo realmente que digo yo, de hormiga, analizó las variables combinadas de rostro, antena y pata, que son los 3 elementos que exploran.
y entonces ella veía las distintas actividades, hizo las combinaciones, seleccionó las que eran más comunes a los pulgones, porque las combinaciones son muchísimas, y elaboró estos etógrafos. Entonces, en estos etógrafos, ¿qué se puede ver? Acá lo que se ve es un pantallazo muy general y muy útil para ver qué tipo de interacción y que lo que se busca es la resistencia, tiene el pulgón cuando explora cada uno de los parientes silvestres que presumiblemente son resistentes y pueden ser cruzados con la papa. Entonces, fíjense que acá, en los etógrafos estos, lo que se coloca es la proporción de áfidos que están haciendo una de las 3 actividades claves, que sería de prueba, la del medio, o sea, la de abajo es exploración, que es el color negro, prueba, el gris claro, y el escape, cuando se va el oscuro. Entonces, fíjense, acá tienen Solanum tuberosum. Si ustedes miran rápidamente este esquema y lo comparan con los otros, y miran la prueba, que es el momento crucial para la transmisión de virus, inmediatamente les va a surgir que el Solanum chaquense B2 y Solanum vernei son las mejores, porque estos son proporciones de pulgones probando. Y estos son escapándose de la hoja. Y acá arriba ven las barras que son estadísticamente significativas comparados con el control. Entonces, en especial Solanum vernei diría que es óptima para buscar resistencia. Entonces, esto es lo que se puede sacar de estos etógrafos. Bien, hasta ahí el comportamiento exploratorio. Ahora, el comportamiento exploratorio es importante, pero hay que complementarlo con un estudio de comportamiento alimenticio, que es en el momento que el pulgón realmente puede transmitir el virus. Entonces, ahí entra la otra técnica que nos abre una ventana al tejido y podemos ver exclusivamente y muy detalladamente qué actividad va realizando el pulgón adentro del tejido. Acá fíjense el pulgón, y fíjense que el mecanismo de comer, de alimentación de ese pulgón y de probar la planta, lleva mucho trabajo para el pulgón y mucho tiempo. Y esto que se ve acá como rayas desordenadas amarillas son las vainas de mielina que este pulgón fue dejando en el camino, probando entre las células del mesófilo. Entonces, fíjense, ahora les va a aparecer esta línea amarilla que va avanzando serían los estiletes. Y fíjense, estos pequeños cortecitos que se ven acá, significan que el pulgón con los estiletes va pinchando en su camino célula por célula. Entonces, ahí vemos por qué son tan eficientes vectores de virus. Entonces, bueno, esto para explicarle brevemente para el que no conoce, ¿cómo se llama este mecanismo de estudiar el comportamiento alimenticio? Se llama Electrical Penetration Graph. Es en inglés, quiere decir gráfico de penetración eléctrica. ¿Qué es lo que se hace? Fíjense que acá está la planta y se genera un circuito con un electrodo que se pega con un hilo muy delgado de micrómetros de oro a el aparato del EPG, y por otro lado se inserta otro electrodo en la maceta. Entonces, acá va a ser un sistema acuoso, es decir, que cuando el pulgón inserte los estiletes, rompa la cutícula, que es la parte que no transmite corriente porque es impermeable. Cuando el pulgón rompe esa barrera, se cierra el circuito eléctrico entre el pulgón y la planta y comenzamos a recibir señales en el monitor. Estas señales son muy específicas de acuerdo a lo que hace el pulgón y está correlacionado con cada actividad. Bueno, simplemente lo puse para que vean cómo se lo ve al pulgón. Acá el pulgón se lo ve con el hilito de oro y esto bajo lupa. Hilito de oro unido pegado a su dorso, a la cutícula en el dorso, con una goma
que tiene un pegamento que tiene placa. Y acá vemos el equipo de PG. Obviamente, como es eléctrico, hay que ponerlo en una caja de Faraday para evitar los ruidos externos. Y acá están las plantas, y bueno, por acá arriba están colocados los pulgones. Eso es el EPG. Entonces, acá rápidamente vamos a ver, este esquema está en un zoom, está agrandado, es lo que le mostré antes, pero agrandado. Esto representa el labio de los pulgones apoyado sobre el tejido de la hoja. Entonces vemos la epidermis, el mesófilo y el floema. Entonces, fíjense que lo que hace apoyar el labio, saliva, y comienza a penetrar el tejido con el manojo de estiletes. Y fíjense, ahí arriba se ve las señales que se ven en el monitor. Entonces, ahí, con solo ver la señal, podemos darnos cuenta qué está haciendo. Y fíjense que en ese momento está pinchando las células. Y fíjense que cuando pincha las células, hacen una caída de potencial eléctrico, porque mide el potencial motriz de las membranas biológicas, es decir, que ahí estamos viendo que está entrando una célula, el resto va por fuera, y acá entra una célula, y ese es el momento de inoculación o adquisición del virus. Es decir, que si la planta está infectada, el pulgón ese se lo va a llevar adherido a sus estiletes. Luego sigue, pincha otra célula, bien. Y esa flechita que vuelve es porque cada vez que pincha, prueba cada una de las células. Es decir, que toma minúsculas nanolitros de cada citoplasma, la célula no muere, y he aquí que eso es la principal gran eficiencia de los pulgones. Las células permanecen vivas, es decir, que si inoculó el virus va a quedarse en esa célula. Bien, hasta que llega el floema. Y en el floema, ¿qué ocurre? Saliva, de nuevo, y ingiere la savia. Y si la planta está infectada con el virus de PLRB, va a adquirir el virus de por vida. Entonces, ahí tienen una demostración de por qué es importante el conocimiento a este nivel. Esta es la persona, Freddy Chalinghi, que fue mi mentor en mi doctorado. Él hizo la correlación de todo esto, usando microscopía y corte seriado, conjuntamente con estilectomía, a medida que el pulgón iba avanzando en el tejido. Entonces, Freddy fue el que hizo la correlación, que realmente hoy es una herramienta utilísima para nosotros. Bien, esto es del trabajo de Freddy, y simplemente acá se ve la cantidad de punciones celulares que hace el pulgón. Y acá, en donde dice 1, es cuando comienza a ingerir la savia. Esto está hecho por el pulgón afifaba en biciafaba. Vamos a ir a una que hicimos nosotros en el laboratorio. Esto es de una publicación nuestra y siempre da lo mismo. O sea, fíjense que este es Myzus persice en papa. Y fíjense la cantidad de punciones celulares que hace en el parénquima. En 53 minutos hace 54 punciones celulares, antes de llegar al floema, que sería acá. Bueno, acá también hay entrada al floema, pero se va del floema. Acá recién entró el floema y persiste. Entonces, visto en grande, se ve que estas funciones celulares, acá ustedes si nunca hicieron EPG no se dan cuenta, pero acá se puede ver que está salivando, ingiriendo. Es decir, que está adquiriendo los virus. Si es que, o inoculando cuando saliva, o adquiriendo si es que la planta está infectada. Bien, entonces, ese es funciones celulares, momento de el virus PBI, y funciones en el floema, momento de adquisición o inoculación del PLRB. Bien. Ahora, para irnos un poco más a la biología experimental, que es un último trabajo que hicimos, la pregunta que nos hicimos es, ¿por qué los áfidos punzan tantas células del parénquima antes y después de ingerir savia del floema? ¿Por qué nos hicimos esta pregunta? Porque está registrado por Freddy Chalinghi que
el pulgón necesita 5, 10 minutos para llegar al floema, reconocerlo y ingerir savia. Pero normalmente se la pasa 1, 2 horas, 3, 4, hasta 5 horas probando las células antes de llegar al floema. Entonces la pregunta es, ¿por qué necesitan hacer eso si ya llegaron al floema varias veces? Hasta ahora se decía, digo hasta ahora porque nosotros hicimos un experimento que nos dio otra pauta, que el mecanismo ese de tantas funciones celulares era para preparar el tejido para la alimentación, para desatar una serie de modificaciones fisiológicas y que esté más disponible los nutrientes, porque el floema es bajo en nutrientes. O sea, es una dieta muy desbalanceada, entonces necesitaba enriquecerlo. Y también para, bueno, para llegar al floema. Pero nosotros tenemos otra hipótesis, que los áfidos en realidad punzan tantas células porque complementan la dieta con el contenido de las células del parénquima. Porque, fíjense, todas estas funciones celulares hacen minúsculas succión del citoplasma. Y esas pequeñas, minúsculas succión del citoplasma necesitan bastante, como si fuera una pastilla vitamínica, una dosis dietaria extra, es como que necesitan adquirir ese poquito de células más ricas en nutrientes, que son las células parenquimáticas. Y recién se van al floema. ¿Por qué? ¿Y por qué las hacen todas juntas? Porque justamente en las publicaciones Freddy Chalinghi dice, pero ¿por qué? No sabemos por qué llega al floema antes, pero se va del floema. Es decir, llega y no comienza a alimentarse. Creemos que es por esto. ¿Por qué? Porque, lean acá, los áfidos evitan diluir el alimento nutritivo obtenido de las células del parénquima, realizando numerosas funciones en células del parénquima antes de ingerir la savia. Porque si no, ustedes saben que los pulgones generan gran cantidad de melasa, porque el floema no es rico en nutrientes, entonces tienen que ingerir mucho y pasa como melasa. Entonces, si hiciera pocas funciones celulares y se pone a tragar floema, se perdería, acá se ve un puntito amarillo, se perdería lo rico del parénquima en la melasa. Entonces lo que creemos nosotros es que el áfido intenta evitar eso. Entonces para eso hicimos un ensayo en plantas de Arabidopsis thaliana, que es la planta modelo que se puede hacer mutaciones. Estas plantas tienen, las que usamos, tienen fluorescencia en el citoplasma del parénquima. Entonces esas son las que están pintadas de amarillo, tienen fluorescencia. Entonces pensamos, bueno, lo que se puede hacer, vimos que en Arabidopsis thaliana hace lo mismo, muchas funciones celulares, entonces el experimento consistió en dejar, monitoreando con el EPG, que solamente punce en el parénquima, al menos 15, y antes de que empiece con el floema, cortarlo y fijarlo al pulgón, disectar los estiletes y mirarlos al microscopio confocal que puede medir la fluorescencia. Entonces, hicimos eso y medimos de la mitad para abajo de los estiletes, acá la ven la fotografía de los estiletes, y sorpresa, los que habían hecho 15 punciones juntas tenían más fluorescencia. Entonces nos dio que evidentemente se va acumulando el contenido del parénquima acá en los estiletes. Imagínense que los virus también, y bueno, ¿y qué pasa con el pulgón? Tiene un complemento vitamínico. Entonces, esa es nuestra hipótesis, que ahora estamos tratando de hacer la parte más bioquímica, química, de análisis, que podamos detectar realmente qué es lo que saca de rico del parénquima. Nosotros tenemos una hipótesis que todo parece indicar que es eso. ¿Qué nutrientes está buscando? ¿Los esteroles? O sea, creemos que busca esteroles. ¿Por qué? Porque requiere muchos esteroles y en general los insectos no pueden sintetizar esteroles, lo tienen que adquirir
del exterior. Los insectos masticadores que comen la hoja entera no tienen problema, lo ingieren. Pero en el floema hay pocos esteroles. Entonces nuestra idea es que los esteroles para el pulgón provienen de las células del parénquima. Bueno, eso lo tenemos que demostrar, pero es lo que creemos. Bien, ahora pasemos a una parte importantísima que lo hace y lo dirige la investigadora Cristina Machado Acef, que es parte de nuestro grupo. Ella lo que hace, va al campo, o sea, salimos del laboratorio y ella va al campo, a veces también yo voy, pero no tanto como ella y el equipo de trabajo, y lo que busca son las nuevas asociaciones planta-áfidos de riesgo. ¿Para qué? Para controlar PBI y PLRB en los cultivos de papa de Argentina. Esto es una publicación, hicimos en conjunto con Jaime Ortego, que está pronta a ser mandada, es decir, que en unos meses va a estar disponible. ¿Y qué resultados obtuvimos? Obtuvimos muy interesantes resultados. Fíjense, acá aparece en grandes rasgos, no para leer las letritas, sino que a la izquierda se ve en amarillo, ven a los posibles reservorios, es decir, las plantas que se encontraron cerca o en el cultivo de papa que tenían áfidos. Y miren la lista de la cantidad de áfidos que se encontraron. Es decir, que muchísimas colonias de áfidos, no me acuerdo el número, pero lo interesante es que hay 36 nuevas asociaciones entre plantas y pulgones viviendo alrededor del cultivo de papa, eso en Salta. Es decir que sí, algunas de estas, y algunas tienen, muchas tienen asociaciones con pulgones que son muy eficientes o eficientes transmisores de virus, que son estos tres. Y acá está la listita de las plantas que estaban más, que tenían más estos pulgones que pueden transmitir virus. Entonces, y algunas ya se sabe que son reservorios de virus. Entonces, es un riesgo permanente. Hay que hacer monitoreos en donde se hace papa semilla, justamente para reconocer estas amenazas. Y otra estrategia que tenemos en el laboratorio, esta la realiza y la conduce Guadalupe López Isasmendi, que es ya buscar fuentes de biocidas, es decir, de productos más naturales, que sean más amigables con el ambiente, en plantas, que tengamos ideas que tienen propiedades insecticidas, como esta, Synandrospathes vermitóxico, o también en bacterias. Entonces, fíjense que las bacterias, bacterias no, esto es de Synandrospathes vermitóxico. Acá simplemente aparece que en realidad se hacen los extractos de esta planta y se aplica una batería de estudios con los áfidos para ir viendo qué propiedades aficidas, antialimentarias, repelentes pudiéramos encontrar en estos extractos. Eso con las plantas y con las bacterias. Guadalupe también hizo con bacterias, con las cepas de Bacillus amyloliquefacens, viendo que realmente tiene actividad aficida. Esta publicación ya está disponible. Y fíjense una cosa, ¿y por qué es tan interesante esto que el Bacillus, que es una bacteria, tenga estas propiedades? Porque en realidad se usa como biofertilizante y para controlar hongos. Es decir, que ya se usa para esos fines, y además que promueve el crecimiento de las plantas, está presente en el suelo, aumenta el rendimiento de los cultivos y además protege a las plantas de otras bacterias patogénicas, hongos, virus y nemátodos. Lo que estamos haciendo con Guadalupe en el grupo de trabajo es ver que también tiene actividad aficida, contra áfidos, insecticida. Entonces también podría ser promisorio su uso para control de pulgones. Llegamos al final. Entonces, fíjense, ¿qué podemos extraer de toda esta charla?
Primero el título, o sea que el conocimiento del comportamiento de exploración y alimentación de los áfidos es clave en la epidemiología y control de la dispersión de los virus de papa. Ahora espero que nos crean con este título. Jaime y a mí. Segundo, para controlar es importante comprender los mecanismos de transmisión de los virus de los áfidos vectores. Entonces, esa es una de las cosas que investigamos. Tercero, es fundamental estudiar nuevas asociaciones planta-áfido que sean de riesgo para la transmisión de PLRB y PBI. Cuarto, es central continuar en la búsqueda de nuevas fuentes de resistencia a vectores y virus en parientes silvestres de papa y de aficidas y repelentes que sean amigables con el ambiente y permitan controlar a los áfidos vectores. Esas son las conclusiones finales del trabajo y que la interacción planta-áfido las interacciones son muy complejas. Hay que ver el problema de distintos ángulos. Porque acá faltaría hablar de los controladores biológicos, de los parasitoides, pero en eso no nos metemos porque ya sería mucho. Bien. Quiero agradecer primero a nuestro asesor colaborador Jaime, que nos invitó a dar este seminario, y al grupo de trabajo, acá estamos todos, Sabrina, yo, Cristina, Guadalupe, Mili, Milagros y Agustín. Bueno, muchas gracias. Gracias, Adriana. Felicitaciones, excelente trabajo. Antes quiero decir que nótese en la campera mía el calco de ALAP del 2016. Sí. Sí. ¿Y ese fue en dónde? La foto es en Segovia, acá en España, pero la campera es de la ALAP de Panamá. Realmente me he quedado muy gratamente sorprendido por algunas cosas. Mucho de esto yo ya lo conocía, pero por ejemplo no conocía y me ha parecido interesantísimo, aunque pasó medio rápido, el tema del etógrafo. Las etografías esas que rápidamente dan la idea de qué variedades pueden ser útiles para usar en un plan de mejoramiento para resistencia a virus, ¿no? O resistencia a pulgones. Porque evidentemente si el pulgón se va rápidamente y sin probar o probando muy pocas veces en la planta, es realmente una característica muy valiosa para impedir la transmisión o la adquisición de virus. Creo que eso es lo que más me ha sorprendido de la cuestión. Nada más adornar esto con un par de cositas que, por ejemplo, en el tema de los reservorios de virus, además de la papa que viene infectada, proveniente de una semilla infectada que entra en el cultivo, y las malezas, creo que todavía para el manejo de cultivos que tenemos en Argentina y en muchas partes del mundo seguramente, quizá la principal fuente de virus, por lo menos de PBI, debe ser la papa guacha, o las plantas espontáneas que aparecen en un campo por mala recolección del año anterior. Esas todos los años brotan y alcanzan a producir tubérculos y generalmente están expuestas 2 o 3 años y por lo tanto más posiblemente infectadas. Otra cosa que quería apuntar, vos lo dijiste bien, Adriana, que hay muchos pulgones, vos dijiste 53 especies, por ahí ya hay trabajos que hablan de 70 especies que pueden transmitir el PBI, o más de 70, y en eso quiero destacar que es muy importante, por ejemplo, la presencia de pulgones que no tienen nada que ver con la papa, como son los pulgones de los cereales, por ejemplo. Que hay algunos, Rhopalocifum padi, por ejemplo, que nunca coloniza papa, pero forma grandes poblaciones en cultivos de cereales que suelen estar cercanos a los cultivos de papa
y cuando vuelan hacen la dispersión dentro del cultivo. No lo traen desde los cereales, pero aterrizan y van probando, y son muy peligrosos porque no les gusta la papa, no quieren vivir en papa. Entonces prueban y prueban y prueban. Prueban más que un Missus Persice por ahí, que sí la encuentra favorable y se queda a vivir. Pero esto, como no se